Mira, de las cosas que a mí más me han marcado ha sido ser alcaldesa. Tú te empiezas a dar cuenta que a la gente le importa, por ejemplo, que saquen la basura todos los días. En materia económica, ¿cuáles son los puntos más fuertes? Lo que más me importa en materia económica es volver a crecer al 4%. ¿Cómo vamos a atraer inversión extranjera a Chile si tenemos una tasa de impuestos mucho más alta que la de la mayoría de los países OCDE? Y también en su programa habla un poco de reducir ministerios. En este momento no sé si tenemos 25 o 26 y el promedio OCDE son 19. O sea, también estamos sobre. Estamos muy sobre. ¿Y hay otras medidas que usted crea que sirven para tratar de crecer en un país? La educación. Hace 8 o 10 años atrás, todos los jóvenes decían yo quiero estudiar en la universidad. Como hace 4 o 5 años, empezamos a notar que muchos decían no, yo no quiero ir a la universidad. Porque incluso hay carreras que no se pagan. Ellos ya se habían dado cuenta que muchas veces los jóvenes que van a la universidad quedan endeudados y no encuentran pega. Antes de comenzar este especial presidencial, démosle un agradecimiento a los sponsors que hicieron posible todo esto. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Peras y Finanzas Presidencial. Estamos con una candidata que sería hoy día, yo creo, de las con más experiencia y trayectoria en el mundo político. Ex ministra, ex diputada, ex senadora, alcaldesa incluso y economista. Todo eso es Evelyn Matei. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Qué entretenido lo que tú haces. En el fondo, hablar sobre un tema que nadie te enseña, pero que te puede pegar mucho en la vida si es que lo haces mal. Totalmente. La finanza. Sí. Y todos están obligados a lidiar con ella. Sí, yo realmente creo que esto efectivamente debiera enseñarse en el colegio. Algunas nociones básicas, porque ahí tú te das cuenta cuáles son las tasas de interés, que no puedes pagar por ningún motivo, nunca te endeudes con esas tasas de interés. Pero la gente no entiende, lo único que ve es cuánto paga mensual. La cuota. La cuota. Totalmente. Así que quería partir con una pregunta que le he ido haciendo a los candidatos que tiene que ver con su pasado. Volver al inicio de Evelyn, primer trabajo que te haya marcado. ¿Cómo fueron tus inicios laborales después de salir a la carrera? A ver, yo estudié economía y tuve 2 trabajos como iniciales. Uno todavía no había salido. En realidad tuve varios. Uno estaba como en 3er o 4er año de la carrera y empecé a trabajar con Sebastián Piñera en la CEPAL, en estudios sobre la pobreza, que fue muy interesante. Otro, trabajé también haciendo un libro sobre monetaria. También estaba como en 3er, 4er año de la carrera. Después ya me fui a trabajar como analista, pero en una firma grande. Yo te diría que la que más me marcó al inicio fue en la superintendencia de AFP. Porque ahí tuve un jefe, Juan Aristía Mate, un hombre muy inteligente, gran líder, pero además se preocupó desde un principio que las cosas se hicieran bien. A nosotros, por ejemplo, en una época en que nadie hablaba de conflicto de interés, estamos hablando de mediados de los 80, inicio de los 80, nadie hablaba de conflicto de interés. Y él nos hizo firmar una carta comprometiéndonos que si nosotros salíamos, nos íbamos de la superintendencia de AFP, no me acuerdo si era durante 1 o 2 años, no íbamos a trabajar en ninguna AFP y en ninguna compañía de seguros que trabajara con AFP.
Entonces tú te das cuenta Que que suena lógico hoy día. Sí. Claro, o sea, eso hoy día, claro, ya se entiende, pero en esa época, estar alerta de que tú no te podías ir de la superintendencia FP para después trabajar en aquellos a los que tú supervisabas, era algo que nadie estaba hablando. Y él tenía ese estándar de mucha exigencia. Nosotros, por ejemplo, yo estuve primero de analista en el sector financiero y nosotros nos llegaban cintas, porque en esa época la cosa tecnológica era bien distinta, pero nos llegaban las cintas de en qué habían invertido los fondos de pensiones todos los días. Y nosotros revisábamos. Todos los días. Todos los días llegaban las cintas y nosotros revisábamos. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta, porque las AFP en esa época competían mucho por la rentabilidad. Entonces nos dimos cuenta que hacían una compra grande de acciones acá en la Bolsa de Santiago y después la Bolsa de Valparaíso cerraba media hora después. Entonces hacían una compra chica, pero a un precio mucho más alto. Y entonces valorizaban todo lo que habían comprado en Santiago a un precio más bajo, a ese precio más alto de Valparaíso. ¿Y sabes qué más? La cerramos. ¿Qué? Cerramos la... No me acuerdo Esto por la simetría de información, o sea, los gaps de temporales. Porque en el fondo se valorizaba de acuerdo al último precio. Y como allá había sido mucho más alto, entonces tú valorizabas, pero obviamente que era una jugada. Y Juan Aristía era muy inteligente, se daba cuenta, eso nos llevaba a nosotros a darnos cuenta de parar cualquier tipo de estafa, y por eso yo creo que fue gracias a él. Gracias a Juan Aristía y bueno, y a todos los que nos formó. ¿Ah? Es un jefe que te marcó. Me marcó muchísimo, me marcó en el alto estándar técnico, en que no se puede aguantar ninguna. Y en que cuando tú fiscalizas, de verdad fiscaliza. Porque yo siempre siento que en Chile, nadie fiscalizaba hasta que llegó la señora Dorothy Pérez, que por primera vez alguien ha empezado a fiscalizar de verdad. Entonces, en Chile sucede mucho que se hace una ley y todo el mundo dice, ya, se solucionó el problema. Mentira, no, pues porque la ley muchas veces no se aplica. ¿Te fijas? Entonces, yo estuve como 3 años ahí, después fui subgerente o estuve a cargo, ni me acuerdo cuál era el cargo, pero estuve a cargo de estudios. Y claro, eso era pura finanza, cómo poner las normas para que nadie abusara del sistema. Y yo creo que fue gracias a Juan que cuando vino la debacle en los años 82, 83, que se vino todo abajo, las AFP no perdieron un peso. Porque efectivamente éramos súper exigentes. Versus cualquier otra cosa que quizás. Yo no me acuerdo bien si cerramos la Bolsa de Valparaíso o las amenazamos con cerrar. Pero éramos súper estrictos. En algún minuto le dijimos, ¿saben qué más? Si siguen jugando con los precios, nosotros vamos a hacer los remates acá en el primer piso del Ministerio del Trabajo. O sea, esto era con todo. Mira. Realmente, y ahí aprendí a cuidar la plata, todo el dinero. Y al mismo tiempo que uno, por ejemplo, cuando, claro, yo te contaba que nosotros poníamos una cantidad de dinero aparte con mi marido, sí, y vivíamos con el resto. Entonces yo en algún minuto compré, por ejemplo, acciones. Y cuando ya fui diputada, yo dije, no puedo tener acciones. ¿Por conflicto de interés? Por conflicto de interés. Pero eran cosas que en los años 90 nadie hablaba. Sí, y que fue como que se debe haber perdido una rentabilidad interesante, bueno, pero parte de mismo, no, el camino que eligió. Pero ¿sabes lo que pasa? Fue el camino que elegí, en el fondo, y eso fue gracias a Juan. Qué buena, muy bonito. Una gran persona. Realmente, él de alguna manera construyó todo el sistema de AFP, porque cuando se había dictado la ley, las AFP solamente podían invertir en instrumentos de renta fija, o sea, en bonos, en ese tipo de cosas. Y ahí, de a poco, se empezó a invertir también en acciones. Sí, y eso se hizo con mucho cuidado, que no hubiera también conflicto de interés. Y bueno, por eso que hoy día el dinero que la gente tiene, después de ciertos años en la AFP, 2/3 partes más o menos de lo que tienen es por interés en rentabilidad. Y solamente la 1/3 parte es lo que uno ha puesto uno mismo. Mira, me quiero ir ahora a tema de
tú has tenido una carrera amplia política, Sí. pero no te has presentado en todas las candidaturas. Entonces la pregunta es, mientras eras alcaldesa o senadora, qué sé yo, ¿por qué o qué experiencia adicional crees que hoy día vale la pena y dijiste tomar la rienda de volver a candidatearte? Mira, de las cosas que a mí más me han marcado ha sido ser alcaldesa. Yo fui diputada y senadora muchos años, como 21 años, y uno se mataba por una indicación. Y hoy día tú te das cuenta que esa indicación al final ni siquiera se lleva a cabo. Nadie la entiende, a nadie le importa nada. En cambio, como alcaldesa, tú te empiezas a dar cuenta que a la gente le importa, por ejemplo, que saquen la basura todos los días. Algo tan básico. Que haya orden. Que las plazas no tengan hoyos, que los niños puedan ir a jugar, que tengan rejas para que no los atropellen. Que cuando cruzan la calle con los papás puedan cruzar tranquilos para que no los atropellen cuando van a la plaza. Que en el colegio aprendan a leer en primero básico. Que cuando tú te enfermas te puedan dar una hora rápido en el CESFAM, en el consultorio. Entonces tú te das cuenta como alcaldesa, mucho más que como diputado, como senador, incluso que como ministro, que lo que le importa a la gente es la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, yo llegué y había una farmacia comunitaria. La había creado la anterior alcaldesa, la Josefa Errázuriz. Entonces todo el mundo me dijo, no, hay que cerrarla porque lo había creado ella. Veamos si sirve o no. Hicimos muchos cambios ahí y entonces empezamos a mirar cuáles eran los remedios que más usaba la gente, a cuánto lo podíamos conseguir nosotros si comprábamos así en cantidades grandes, en volúmenes, y en Senabast también. Y entonces, fíjate que nosotros en esa farmacia comunitaria terminamos vendiendo como 100 millones de pesos mensuales. Prácticamente no le poníamos ningún subsidio, prácticamente. Y el costo, si tú, por ejemplo, en una farmacia pagabas 100, en esta farmacia comunitaria pagabas 30. Esa era la diferencia. Y bueno, cuando yo ya salí, estábamos creando una segunda farmacia comunitaria que yo creo que pronto, no sé, a lo mejor ya está funcionando, me dicen, ahí en Los Leones. Pero eso, por ejemplo, es un tremendo alivio para las personas. Para el bolsillo, totalmente. Pero imagínate para el bolsillo pagar, en vez de 100, pagar 30. O sea, o en vez de pagar 10.000, pagar 3.000. Y sin necesitar tanto recurso estatal, por lo que entiendo. Casi nada de recurso estatal. Nosotros al principio, obviamente que no vendíamos casi nada, entonces era casi puro subsidio. Pero yo sabía que a esos precios esto iba a volar, y voló. Entonces, uno de los programas que nosotros queremos tener es justamente con los remedios, porque eso es algo que le hace mucho daño, por ejemplo, a personas que tienen una enfermedad crónica o adultos mayores, etc. Esto es como aumentarles la pensión. Es lo mismo, ¿te fijas? Que aumentarles la pensión. Y lo que nosotros queremos tener son ese tipo de farmacias comunitarias de Arica a Punta Arenas, en que se compra, el Estado compra en enormes cantidades y después traspasa ese... a casi precio o una utilidad pequeña para mantener funcionando. Nosotros, por ejemplo, a todo le aumentábamos un 10%. Ya. Si, por ejemplo, nosotros comprábamos en Senabast algo a 1.000, lo vendíamos a 1.100, que igual era mucho más barata que en la farmacia. Y esos 100 iban a pagar los costos de los sueldos, del arriendo de la propiedad, de los muebles que tenías que tener, de todas esas cosas. Y con eso nos alcanzaba. Es interesante. Entonces, cuando tú sabes de finanzas, cuando tú sabes de economía, hay muchas cosas que, por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer cuando llegue a la presidencia, porque yo creo que voy a llegar, es, por ejemplo, mandar a hacer todos los software de las municipalidades a nivel central. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo mando a hacer un software, por ejemplo, para manejar a todos los usuarios de la municipalidad. Los que reciben remedios, los que están inscritos en el CESFAM, los que están en curso de adulto mayor. Bueno, todo eso requiere software. Entonces, nosotros llamábamos a una licitación, nos hacían el software. Súper bueno.
Pero después otra municipalidad quería un software parecido y le pagaban, le cobraban lo mismo, po. Pero el software ya de esa compañía ya lo había hecho. Entonces, yo creo que se pueden ahorrar miles de millones de dólares si tú esas cosas las mandas a hacer en forma centralizada, en vez de que Y además tener en línea. Además las podéis tener en línea, además cada una conversa con otro, además cuando una persona se cambia de una comuna a la otra, le podéis cambiar todo su Casi que le cambié el usuario la pero comuna, nada más. obvio, la comuna nomás, pero todo el resto está ordenadito, ¿te fijas? Entonces, lo mismo con los software, por ejemplo, para la dirección de obras municipales. O sea, hay cualquier cantidad de software que tú necesitas para manejar los sueldos, para manejar. Y todo eso, cada municipalidad lo manda a hacer por sí mismo. Y uno dice, no. Por ejemplo, lo que son las licitaciones de cámara. ¿Ya? Es bien distinto cuando tú quieres instalar cámara. Es bien distinto licitar 10 o 50 cámaras que licitar 140.000, que es lo que quiero instalar, 140.000 cámaras. Tú comprenderás que nos van a salir al 30% del costo de las otras. ¿Te fijas? Mira. Así que sirve mucho ser economista cuando tú tomas el mando de una institución. Esperemos un poquito. Oigan, esto está tremendo, pero esperemos un poquito, una pausa, para volver a agradecer a quienes hicieron posible estos capítulos. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. De todas maneras, ahí justo me quiero pasar a la sección 2, que ya más preguntas sobre lo que va a ser la materia si es que usted llegase a ser presidenta. Sí. Y la primera es, ¿qué tiene que ver aquí, o para quien quizás no conoce tu programa, en materia económica? ¿Cuáles son los puntos más fuertes? Que eso es lo que nos importa acá en el podcast. Lo que más me importa en materia económica es volver a crecer al 4%. Ese es nuestro objetivo. Y por lo tanto crear muchos empleos. Nosotros apuntamos a 1 millón de empleos. ¿Por qué es tan importante crecer? Cuando hay más industrias que se instalan en Chile. Ponte tú que se instala un data center. Nosotros les damos, por ejemplo, licitamos, tenemos un terreno que es del Estado, tenemos en el norte, ¿no es cierto?, energía que es muy barata, no necesita grandes líneas de transmisión, porque ahí mismo tienes la radiación, tienes el mar que te ayuda también a bajar la temperatura de todos esos equipos, o sea, un data center. Bueno, eso significa muchos buenos empleos. Eso significa que podemos instalar, por ejemplo, un buen liceo técnico profesional donde los jóvenes se preparen para trabajar en el data center sin tener que ir a la universidad. Van a poder trabajar donde viven, van a poder seguir ahí, van a capacitarse en el colegio, pero además cuando toda la economía, así que primero es más empleo. Sí. Pero además cuando todo empieza a funcionar mejor, también el Estado empieza a recaudar mucho más por impuestos, mucho más. Y cuando tú recaudas más por impuestos, también tienes más dinero para mejorar la seguridad ciudadana, para mejorar la atención en salud, para mejorar la educación gratuita. Entonces, la verdad es que crecer es lejos lo más importante. La meta. Esa es la meta. ¿Y cómo cree que se puede llegar a crecer al 4% si ha sido tan difícil las últimas casi 2 décadas? Porque ahora han hecho todo lo posible para no crecer en este gobierno. Todo.
Bueno, en realidad empezó ya en el segundo gobierno de Bachelet, cuando aumentaron la tasa de impuestos. Nosotros en este momento tenemos un impuesto a las empresas que es del 27%, salvo que sean pymes. Pero en la OCDE el promedio es 23%. Entonces, ¿cómo vamos a atraer inversión extranjera a Chile si tenemos una tasa de impuestos mucho más alta que la de Irlanda, que la de la mayoría de los países OCDE? Entonces nosotros lo queremos bajar de 27 a 23, de un guaracazo. O llegar al promedio, por lo menos. Sí, por lo menos llegar al promedio. Después nos gustaría llegar a 18. Pero eso ya no va a ser en mi gobierno. Después tenemos que abordar con total decisión el tema de los permisos. O sea, no puede ser que un empresario tenga un proyecto, se gastó 1, 2, 3, 5 millones de dólares, si es que es un proyecto grande, en todos los permisos, y pueden ser 10 y pueden ser 20 millones de dólares también, en la ingeniería, etc. Y después tiene que estar esperando 8 a 10 años hasta que le den todos los permisos. Eso lo encuentro una locura. Se hablaba harto de permisología últimamente. Eso es una locura. Pero además está lleno de gente que no entiende nada, que de repente, ¿no es cierto?, para una inversión enorme. Por ejemplo, Ñuble, la región de Ñuble, que es la más pobre de todas las regiones en Chile. Fíjate que en este momento en Ñuble tú prácticamente no puedes hacer ninguna nueva inversión, ni en casa siquiera, porque no hay energía. Pero la línea de transmisión energética que le hubiese servido a Ñuble, la paró creo que CONAF, porque habían 5 arbolitos que estaban por donde iba a pasar la línea. Entonces tú dices, a ver, ¿quién es el estúpido? ¿Quién es el estúpido? Porque no estamos hablando de arbolitos que tengan, no sé, 10.000 años. No, eran naranjillos, ciruelitos, no sé, que tú podías mandar plantar al lado 200 en vez de los 5. Pero no, pararon la línea de transmisión. Una inversión gigantesca que se necesitaba para que Ñuble se pueda desarrollar. Y así en todas partes. Están parando todas las inversiones en el salmón, en el sur. Ahora CONAF, el mismo CONAF, quiere cerrar una planta, una faena minera que se llama Quiborax, en Arica, que es la que da el 10% de todos los empleos que hay en Arica y Parinacota. 10% de todos los empleos la quieren cerrar. Entonces, la verdad es que este gobierno ha hecho todo lo posible para que no crezcamos. Y por eso que se generaron en un año 141 empleos. O sea, ¿de qué me están hablando? 141 empleos en un año. No tienen ni idea. De verdad no tienen ni idea, tampoco les interesa. Y ahí, bueno, a mí el crecimiento siempre creo que ha sido un tema importantísimo. Importante. Entonces, uno, los impuestos, y hay otras medidas que usted crea que sirven para tratar de crecer en un país. La educación. Ya. Obviamente que la educación. Sobre todo porque hoy día estamos en una era donde el conocimiento vale mucho. Y yo ahí voy a apostar por liceos técnicos profesionales. Fíjate que nosotros nos empezamos a dar cuenta en nuestros liceos en Providencia que muchos niños, porque hace 8 o 10 años atrás, todos los jóvenes decían yo quiero estudiar en la universidad. Como hace 4 o 5 años empezamos a notar que muchos decían no, yo no quiero ir a la universidad. Porque incluso hay carreras que no se pagan. Porque no se pagan. Ellos ya se habían dado cuenta que muchas veces los jóvenes que van a la universidad quedan endeudados y no encuentran pega. Y no encuentran pega en lo que estudiaron. Y eso nos empezó a llamar la atención, porque yo estaba siempre muy pendiente de lo que pasaban en nuestros colegios, en nuestros liceos. Y entonces empezamos a ver por qué era, y era por esto, porque los jóvenes ya se habían dado cuenta. Después Pablo Ortúzar sacó un libro muy bueno que se llama Sueños de cartón, creo que se llama. Es muy bueno. Hoy día muchas carreras tú terminas más pobre después de haber estudiado 5 años que lo que eras antes. Entonces, y como yo soy de origen alemán, tú también un poco, parece Ackerman, suizo ya. Allá, en esos países, la educación técnico-profesional es muy valorada.
Y en Chile siempre la hemos mirado en menos. Y yo la reconozco y me gusta y la quiero profundizar y la quiero fortalecer. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que si hacemos una línea de buenos liceos técnicos profesionales que estén orientadas a lo que tú puedes trabajar en la región donde tú vives, a esos, a los mejores alumnos, mandémoslos después a Alemania, po. Si un joven estudia, por ejemplo, mecánica, ¿por qué no lo podemos mandar 3 o 6 meses a trabajar en la Mercedes-Benz en Alemania, a hacer convenio? Y si alguien estudió, por ejemplo, programación, mandémoslo a Corea del Sur, po. Imagínate para un joven ir a Corea del Sur 3 meses, 6 meses, a ver cómo es la vida, cómo lo hacen, qué sé yo. Y si alguien estudió, por ejemplo, minería, bueno, mandémoslo a Australia o mandémoslo a Canadá. A mí me da rabia que solamente los que estudiaron Derecho puedan ir al extranjero. ¿Y por qué el que estudió mecánica o el que estudió programación o el que estudió minería en un colegio técnico profesional no puede salir al extranjero? Que además son materias que en Chile se necesitan mucho. Se necesitan mucho más que universitarios. Así que tenemos muchos planes muy entretenidos. Y sobre todo para gente joven, po, De todas maneras. que necesitamos mucho. Un tema que se habla siempre es el costo de vida. Que ha ido creciendo, la inflación, un montón de cosas. ¿Qué le podrías decir tú a una familia chilena? Obviamente sin que se hagan maravillas, pero ¿qué se puede hacer en un gobierno para tratar de aliviar en el fondo este dolor? Porque uno tiende a pensar, no, que me aumenten el sueldo nomás. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, lo que te habla de los remedios. Eso para muchas familias es un alivio enorme. Después uno, por ejemplo, nosotros en Providencia permitimos que puestos, lo hicimos durante la pandemia, puestos de la feria se pudieran instalar ahí donde había muchos edificios. Entonces podían comprar verdura y fruta a un muy buen precio cerca de la casa. Eso para un adulto mayor es súper importante. Entonces, por ejemplo, les permitimos que se instalaran ahí donde hay muchos edificios en PART. Una de las cosas que a mí me interesa muchísimo y que a ti también te ha interesado siempre es el acceso a una vivienda propia. Sí. Entonces, para los jóvenes tenemos una iniciativa maravillosa que es para jóvenes de entre 25 y 40 años que estén cotizando, puede ser como independiente o como trabajador, pero que sean un aporte pero que estén cotizando. Claro, porque queremos en realidad que cada vez más la economía sea formal. A ellos les vamos a pagar, les vamos a dar un subsidio para el pie de la vivienda. Porque los jóvenes muchas veces están pagando un arriendo. Pueden pagar el dividendo. Lo que nunca logran es tener ese ahorro que a esta altura muchas veces del 20% de la casa. Sí. No logran nomás. Entonces yo digo, bueno, pues si a otras familias les regalamos la casa entera, ¿por qué a los jóvenes no les vamos a poder regalar el 20% que es el pie? Y que con su renta puedan tener el crédito en el fondo. Claro, ellos, si por ejemplo la casa cuesta 2.000 UF y le piden 800 UF de pie para, no, 400, perdón, el 20%, 400 UF, entonces nosotros le pasamos las 400 UF y ellos piden el crédito solamente por las 1.600, que es básicamente lo que están pagando ahora de arriendo. Entonces sería para su primera vivienda, como un empujón a la primera vivienda. Para la primera vivienda, una sola por cada RUT, perfecto, obviamente, ¿no es cierto? Pero entonces en vez de pagar arriendo, paguen por tener algo propio, que eso les da mucha estabilidad en la vida. Y yo te aseguro que si una familia joven tiene ya una vivienda propia, es más probable que tenga algún hijo después que si no la tiene. Porque hoy día está todo el mundo y dice, uy, que nacen muy pocas guaguas. Sí, nacen muy pocas guaguas. Pero si tú no tenés pega, si no tenés techo, no tenés techo propio, ¿tendríais una guagua? Difícil. Difícil, po. Difícil. Entonces yo creo que hay que preocuparse mucho de la gente joven. Entonces, remedio. Bueno, y lo tercero es más pega, obviamente. En la medida que haya más trabajo, van subiendo los sueldos naturalmente. Eso te quería preguntar, porque hoy día
Hoy día estamos con un desempleo alto. Ha bajado, por suerte, toco madera los últimos 2 meses, pero... No, pero está bajando porque está llegando la faena agrícola, po. O sea, en esta época siempre baja. Pero está sobre el 8. Sí, po. Y en el caso de las mujeres mujeres sobre 9. Sí, y los jóvenes 17. Sí, pues. El primer empleo está muy difícil, drástico. Muy drástico difícil. el primer empleo. Que habla mucho de lo que dijiste, lo del liceo técnico, o sea, el colegio técnico, Claro. versus el que sale con el cartón a nada. A nada, exacto. Que un quinto de las personas, es harto. Es mucho. Pero en su programa dice que quiere crear 1 millón de empleos. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo se logra algo así? Eso se logra básicamente dándole las condiciones a la empresa privada para que se expanda, para que invierta, para que sea grande, para que cree nuevas empresas y ellos contraten gente. Ya. Esto no es con empleo del gobierno, al contrario, vamos a disminuir el empleo en el sector estatal. Pero es básicamente darle todas las facilidades a la empresa privada para que se expanda, para que invierta, para que ellos generen empleo. De todas maneras. Y también en su programa habla un poco de reducir ministerios o reducir, en el fondo, lo acaba de decir En como este momento aparato. no sé si tenemos 25, 26 y el promedio OCDE son 19. 19. 19. Ese es Ya, el o sea, también promedio. estamos sobre. Estamos muy sobre. ¿Y qué criterio usaría? ¿Cómo sería la medida para tratar de ver? Porque me imagino que todo esto implica roces con personas que van a estar ahí. Sí, pues. Por eso que requieren leyes. Pero uno puede empezar fusionándolo, poniendo una persona a cargo de 2 ministerios. Ya. Esa es la forma lógica de empezar. Porque después cualquier supresión de ministerio requiere ir al Congreso y una larga digamos, un largo trámite. Votación. Y Claro, pero por ejemplo, tú tienes hoy día el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Vocero y el Ministerio SECPRES. 4. Debieran haber 2. Entonces, el SECPRES y el vocero, fuera. Ahí ya tiene 2 menos. ¿Por qué? Porque el SECPRES es todo lo que es la relación con el Congreso. Pues eso es parte del Ministerio del Interior. Y vocería, tener un ministerio para un vocero. Además, vocero que generalmente le gusta salir a vocerear cuando la noticia es linda, pero cuando la noticia es mala tratan de que otro lo diga. Ministerio de vocero. Sí, pues. Esa no me la... Ese es el de la Camila Vallejo. Tiene un nombre más bonito, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero por favor, para ser vocero. Sí, no, eso es una academia, quizás, para entrenarse en una universidad que le enseñan la parte técnica de hablar mejor, me imagino. O sea, lo que tú tienes que tener es que el ministro del Trabajo tiene que poder salir a la prensa a dar las explicaciones sobre su cartera. Y la ministra de Salud podrá hablar, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando en materia de salud. Y el ministro, no sé, de Minería, ese es otro, ministro de Minería. ¿Qué sentido tiene? Ese debiera estar probablemente junto con energía o con algún otro, el sector productivo. Pero no da para un ministerio. Porque al final la minería la hace Codelco, fortalezcamos Codelco, y la hacen las mineras privadas, fortalezcamos eso. Porque tú tienes que tener un ministerio de minería. Así que hay varios ministerios que yo creo que vienen nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Vivienda deberán ser uno solo. Porque el principal problema que tú tienes hoy día para construir viviendas es que no tienes suelo. Bueno, resulta que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene cualquier cantidad de suelo, pero uno trabaja por un lado y el Ministerio de la Vivienda trabaja por otro lado. Nunca trabajan en coordinación y no se construyen viviendas. Entonces, sí, hay que ir disminuyendo, pero lo más importante es disminuir los frescos. Sí. Los 25.000 que se fueron para afuera con licencias médicas falsas, esos no pueden seguir en el gobierno. No pueden seguir con pegas públicas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver también los frescos en el sector privado.
que también se han salido para afuera con licencias médicas falsas. Porque Que eso afecta al sistema de salud. afecta, Además. o sea, es una cantidad de plata que no te puedo Sí. contar. Nosotros creemos que podemos ahorrar $700 millones cortando licencias médicas falsas. Qué impresionante. Y ahí Impresionante. uno alega que el sistema es mal, que no tiene plata. Bueno, que... lo que pasa es que yo, por ejemplo, estuve en el norte, estuve en la Feria de la Quebradilla, ahí en Alto Hospicio, y ahí me encontré con un señor que andaba con muleta. Yo le dije, ¿qué le pasó? No, me dijo, tengo artrosis en las 2 caderas, me duele mucho. Y le dije, ¿y desde cuándo está en la lista de espera? Eran como 4 años en lista de espera para que le operen las caderas. Con dolores todos los días. Mientras otros frescos usan la plata que debiera ser para salud, para tratar el cáncer, para tratar esta artrosis, para tratar a un niño que... Bueno, la plata, en vez de gastarse en tratar a la gente que tiene un problema de salud, se gasta en licencias médicas falsas. Están en Punta Y Cana, eso en le un vamos a poner casino. así el corte, olvídate. Mm. Yo, tú sabes quién eso soy, pero mano dura, mano dura, mano dura. Y la otra cosa es que necesitamos la plata para invertir en seguridad ciudadana. Porque dime tú, ¿quién va a instalar un buen negocio cuando piensa que se lo van a venir a vandalizar o a robar una vez al mes? Po? No puede, ¿te fijas? Entonces, seguridad ciudadana, y en eso yo soy muy dura. Cuando fui alcaldesa, yo estuve como un año conversando con los vecinos de Providencia para ver qué es lo que querían. Para, como alcaldesa, si salía, poder representarlos bien. Y ahí me di cuenta, esto era el año 2016, que seguridad ciudadana ya en ese momento era el número 1. Entonces me fui a Nueva York a mirar cómo habían hecho este plan que cambió a Nueva York. Y estuve un día entero y entendí cuál era la lógica. Esa la aplicamos en Providencia. Y te quiero decir que nosotros, el sistema que yo monté, cada año lográbamos 950 detenciones en flagrancia. Nuestros patrulleros, sin tener ninguna ley que los apoyara ni nada. Sencillamente con cámaras, con inteligencia, con data, con estadística, con gente vestida de civil, con autos que no parecían de... Pero ahí estábamos mirando, porque nosotros lo primero fue obtener mucha información. ¿En qué lugares? ¿Qué día? ¿A qué hora? Entonces ahí estábamos mirando y empezábamos a seguirlo. Ese auto rojo ha estado metido en todas estas partes. Entonces metíamos la patente del auto rojo en todos los lectores de patente. Entonces ya sabíamos dónde venía y lo estábamos esperando. Y finalmente logramos atraparlos cuando estaban cometiendo el crimen. Entonces eso siempre se iban para adentro. ¿Te fijas? Entonces uno tiene que meterle mucha inteligencia y dinero, mucho dinero, en tecnología. A la seguridad ciudadana, porque sin seguridad ciudadana no, la gente la lata. no va a haber inversión, po. No va a haber inversión. Y a todo esto, ¿quién sería hoy día su ministro de Economía? ¿De Economía? ¿De Hacienda o de Economía? Economía. De Economía. Y de Hacienda también, de pronto lo aprovecho. Mira, Que los dos son bien importantes para este tema. Nosotros tenemos varias personas que han estado colaborando con nosotros. El de Hacienda es mucho más macro, ¿no? Tiene que saber de endeudamiento y qué sé yo, y ahí hay varios muy buenos. De Economía, en cambio, lo que a mí más me interesa es que pueda hacer todo mucho más eficiente, que salgan las cosas más rápido, etc. Son otras características. Y ahí, obviamente, que lo que me interesa es gente que haya conocido y que conozca muy bien todos los informes de esta Comisión de Productividad. Perfecto. Porque la Comisión de Productividad ha hecho un gran trabajo. El problema es que se ha quedado todo en estudio En el papel. y nadie lo ha implementado. Entonces, ¿y tiene algún nombre ya en la cabeza o está ahí en conversaciones todavía? Lo que pasa es que yo no puedo dar nombres porque al final, sí, es muy feo antes de que uno gane. Pero, por ejemplo, José Ramón Valente hizo un tremendo trabajo y hay mucha gente que ha trabajado con él. Yo no estoy hablando de José Ramón Valente necesariamente para ministro, él ya lo fue, pero hay gente que hoy día está en Estados Unidos, que trabajó con él,
que hizo un doctorado. Como de ese estándar. Te fijas, de ese estándar estamos hablando. O sea, de gente que entienda cómo destrabar, cosa que un pequeño, yo no sé, acá, por ejemplo, a la productora, ¿cuánto le costó sacar la patente? Pero probablemente harto. Por suerte, no, acá como que se convalía con el edificio, no, fue, entre comillas, medio sencillo. Ya, pero este edificio, donde estamos grabando, este fue más difícil. Estuvo 8 años vacío. Y todavía no se llena. Y a mí me tocó, como alcaldesa, estamos, perdón, en el Costanera Center, a mí me tocó como alcaldesa reuniones todas las semanas con el Ceremi de Transporte y con mucha gente, hasta que logramos que pudiera empezar a usarse este edificio. Eso lo hicimos en Providencia. Claro, le pusimos una serie de condiciones, etcétera, pero lo destrabamos. Eso es lo que necesito de un ministro de Economía, que destrabe, que vaya quitando todos los problemas, las permisologías estúpidas, la gente que no toma decisiones, en fin, que es lo que hace finalmente que nuestro país no progrese. De todas maneras. Y última pregunta de esta sección, y con esto termino. Si tuvieras que explicar tu plan de gobierno en una frase, ¿lo podrías sintetizar a lo más pequeño posible? Seguridad, eficiencia, eficacia y mucha rigurosidad. Yo soy de origen alemán. Yo siempre digo, salí con un 6.9 del colegio. Me gané el premio a la mejor egresada de mi promoción en economía en la Católica. Soy hiper exigente con todos y también conmigo. Y no se pierde un solo peso fiscal. Todo eso tiene que ir en beneficio de la gente. Así que básicamente rigurosidad, eficacia, eficiencia, crecimiento. Eso es. Aprovechando tu... Y eso es lo que hice en el Ministerio del Trabajo. Eso es lo que hice como alcaldesa. Cuando yo llegué a la municipalidad, teníamos una deuda de 7.000 millones de pesos. La entregué con 20.000 millones en caja. O sea... De 7.000 millones en deuda a 20.000 millones en caja. En caja, en 8 años. No, yo soy una fiera en cuanto a cuidar la plata. Pero una fiera. Mira, no quiere decir que no se hicieron cosas. Pero cambiamos todas las luminarias para que hubiera mayor seguridad. Pasamos de 46 a casi 500 cámaras en toda la comuna para que hubiera seguridad. Transformamos todas las plazas en lugares gratos, lindos. Hermoseamos todo. Teníamos 1.000 millones de pesos todos los años para ayudarle a las familias que viven, por ejemplo, en edificios que ya tienen 80 años, a cambiar la techumbre o a cambiar digamos, todo lo que es las cañerías de agua servidas, que están generalmente tapadas y que no pasa la mugre para abajo, etcétera. O sea, la cantidad de cosas que mejoramos los colegios, mejoramos los CEFAM, se empezó a construir un nuevo CEFAM que se va a entregar antes de fin de año. O sea, la cantidad de cosas que hicimos. Lo que pasa es que yo no permito que se malgaste ni un solo peso. Y no contraté a nadie que me dijeran los partidos, oye, este huevón necesita pega. Nadie. O la persona hacía bien la pega o se iba. Corté horas extraordinarias. No. Yo soy así. Pero al mismo tiempo me gusta que la gente lo pase bien, que las calles sean entretenidas. Cerrábamos calles completas. Le permitíamos, por ejemplo, a pequeños emprendedores tener su stand, hacerse conocidos, vender todo lo que estaban haciendo. Por ejemplo, cerramos en verano la calle Pedro Valdivia, ahí entre la Costanera y Providencia. Se llenaba de gente a los restaurantes que estaban ahí, ellos atendían en la calle. O sea, lo que tratábamos de hacer... Eso sí me acuerdo. Sí, pues tratábamos de que la gente lo pasara bien, lo gozara, pero que la plata fiscal se fuera en ayudar a la gente y en hermosear y en mejorar las condiciones. Cambiamos las veredas, mejoramos las veredas. O sea, pusimos miles de árboles nuevos, porque necesitamos más sombra. O sea... No plátano oriental, ¿verdad? Sí, plátano. Plantamos el plátano occidental.
Desgraciadamente el plátano oriental es Sí, uno de por la los alergia. mejores árboles que hay urbanos, porque crece muy rápido. Sí, porque pues es nos da una buena sombra, pero es la a mí me alergia. pasa lo mismo. Una alergia en los ojos que no Sí. te cuento. Porque yo sabía que crecen rápido, tienen Sí. hartas virtudes, pero la Y alergia es espantosa. además soportan sequía, soportan temperatura. Es un árbol espectacular, pero Pero muchos alergia. los que tenemos alergia la sufrimos durante un tiempo. Buenísimo. Oye, todos los que estén aquí, que sean de Providencia, pueden dejar en los comentarios también cómo vivieron ese periodo. Y ahora vamos con la pregunta del público, que dice así. Ha sido alcaldesa y conoce de cerca los problemas de gestión local. ¿Qué aprendizajes te gustaría llevar de Providencia a La Moneda? Buena pregunta al público. Pucha, qué buena pregunta. Sí. El mal gasto. Uno realmente, como jefe de servicio, como jefe de gobierno, tiene que preocuparse de cada peso de mal gasto. Nosotros en Providencia, yo le corté hasta las tarjetas de visita, así de mano de guagua soy, a los directores. O sea, les corté todo, todo. Pero al mismo tiempo, invertimos en una comuna más linda, más grata, más ágil, invertimos en nuestros emprendedores, invertimos en salud, invertimos en educación, invertimos en plaza, en parque, en que los niños pudieran pasarlo bien, en forma segura, en iluminación, en seguridad. Entonces, cuando tú cortas todo lo que no es importante, la verdad es que el dinero existe para que después la vida de todos sea mucho más grata. Así que eso es lo que voy a llevar como presidenta a todos los ministerios, a todos los servicios públicos, a todas partes, porque realmente hay demasiada grasa que cortar. Ahora nos vamos a la sección 3, que esta Ya. es más personal. Ah, Lo bueno. primero es, A ver, ¿pero te gustó el plan Pie Cero para los jóvenes? yo lo encuentro súper interesante Es y interesante. que sea acotado, obviamente, porque por ejemplo me pasó en otra entrevista que me dijeron que quería como legalizar el bono pie, y yo estoy en contra. A mí yo creo que en Estados Unidos se produjo una burbuja inmobiliaria justamente por 100% de crédito, y hay que aprender las lecciones de las burbujas. Pero cuando tú me dices que es acotado solamente primera vivienda, Primera y vivienda, sería un subsidio que sí jóvenes. entiendo que puede ser para clase media, o sea, no solamente para un grupo. Es que ¿sabes lo porque que hoy día la pasa? clase media siempre se siente ahí como en el jamón de que no tienen nada, Sí, es que y ese no le alcanza para nada tampoco. es que ese es el tema. Primero, me interesa la gente joven, que sienta que tiene perspectiva. Qué Y lo esperanza, segundo, pues, de casa- sí, y lo segundo, me interesa mucho la clase media, porque hay todo un grupo de gente que es la que paga impuestos, es la que paga las cotizaciones, es la que paga todo, que tiene muchas veces que quisiera mandar a su hijo a un colegio subvencionado, no puede, que quisiera, en fin, que está tratando de vivir mejor. Y para ello, como siempre dicen, es demasiado rico para el fisco y es demasiado pobre para la banca. Y entonces están abandonados. Así que a la clase media, a mí quiero mandarle claramente señales de que ellos son la columna vertebral de nuestro país. Que te diría que es de lo más grande. Sí, mucha Es la más gente, grande. o sea, en Chile se salió de la pobreza extrema hace mucho. Pero tienen mucho miedo de volver a la pobreza. Obvio, Porque si cualquiera. se llegan a enfermar, si se llegan a no poder trabajar, si pierden la pega y no pueden encontrar otra, porque se crean 141 empleos, ¿qué hacen? Entonces me ha tocado conocerlos mucho y ahí hay mucho dolor y mucha rabia. Totalmente. Sí. Así que ahora Ahora- vamos a la última. Ahora vamos a la última sección, que tiene que ver más contigo. Así Bueno, como- ¿y te gustó la farmacia popular o no? La farmacia no popular, la farmacia comunitaria. el La concepto de popular farmacia- es la que está quebrada ahí en que- Recoleta. por eso estuve atento a lo que me dijiste, porque efectivamente, si hubiera sido que todo se paga solo, yo siempre he sido partidario de que los países, por ejemplo, que uno siempre habla como el gran bienestar social, normalmente se basan en un gran pilar económico, en ser bastante serio, en que no pelean que el empresario es malo para nada, al revés, fomentan que haya mucho empresariado muy exitoso para que justamente haya Claro, porque la farmacia está, Entonces, comunitaria perfectamente puede ser un privado. Sí, pues, tenemos un privado que quizás no quiere estar tan forrado, por así decirlo, sino que... Claro, puede ser De hecho, perfectamente yo un trabajo en un privado emprendimiento que invita acá, de y hecho. que tú le dices, ¿sabes qué más? En esta comuna no hay ninguna farmacia, porque de repente hay comunas enteras en que no hay farmacia.
O hay una sola y Porque mira quizás lo no la grande ven que es. tanto como negocio para los estándares que ellos buscan de negocio. Exactamente, te fijas, pero perfectamente puede ser una persona joven que estudió químico farmacéutico, que quiere instalarse y que uno le dice, ¿sabes qué más? Aquí está el acceso a todos estos remedios, ¿no es cierto? Con este precio porque se compró en Yo cantidad. no sabía que existía, lo voy a proponer a un amigo, porque yo tengo un amigo que hizo un emprendimiento que es de vender remedios al costo. Mira, O sea, tú pagas una membresía como en Estados que Unidos. vaya a ver, Sí, porque claro, podría ser interesante. Y ahora va a sacar un local, levantó capital, donde yo pero puse claro, capital como invesionista. Y el dueño perfecto. de Bata también le puso. Mira. Que yo no ahí, hasta ahí yo no sabía que Bata no era chileno. No, pues. Yo pensaba que era porque Era uno como, se, era como de Polonia o sí, algo un así. país. O Checoslovaquia, creo. No recuerdo, Creo pero que ahí sí. descubrí que era. Sí. Porque ahora es mi socio en esta empresa. Mira. Y está súper interesante decirle, oye, existe estas farmacias Sí, que pues. son al costo o marginando poquito, va muy Marginando alineado poco. con su propósito, porque él quería eso, él Exacto. quería que la gente tenga acceso a bajo precio Me a la encanta eso, medicina. me encanta esos emprendedores jóvenes que no están pensando en forrarse en No plata, solo la última línea. sino que Sí. en el fondo están pensando también en mejorarle la calidad de vida al Sí, resto y de los les va bien chilenos. igual. Si el Sí. tema es que no está soñando con un yate, no sé, No, tiene, po, sus no, metas po. son otras, es vivir bien, tranquilo Vivir bien, y tranquilo. que haga un impacto. Y al mismo tiempo dejar una marca Sí. en Chile, dejar una huella, le hiciste bien a alguien, ¿no? Es algo así. Sí. De hecho, entre equipo, la pareja del Sí. Mati trabaja como químico. ¿En serio? Mira, Sí. mira qué bueno. Sí, pues sí, eso se trata. Bueno, Evelyn, ¿cómo manejas tus propias finanzas? ¿Y de dónde viene ese origen? Bueno, como yo te contaba, yo vengo de una familia en que éramos 5 hermanos. Mi papá era capitán, comandante de la Fuerza Aérea. Mi abuela nos tenía que ayudar, porque si no, no llegábamos a fin de mes. Y por lo tanto, yo como que me crié en el rigor. La ropa de uno te tenía que servir, en general era ropa que tú heredabas de... La ropa mixta, puros colores. Claro. Y entonces, y eso me ha servido mucho en la vida. En mi casa nunca sobró nada. Pero tampoco era una cosa así como que vivíamos la pobreza. No, pero una clase media muy esforzada y que se preocupaba de la dignidad, ¿no? Que es lo que yo veo a cada rato en todas partes, que es lo que a lo que la gente aspira. Entonces, yo por ejemplo tengo una chaqueta que tiene 30 años y la sigo usando. Más de 30 años, debe tener como 34 ya. Y la sigo usando. Mis zapatos me pueden durar 10 años. Un pantalón me puede durar 10 años. Yo no soy persona que vaya a comprarse ropa, ni zapatos, ni qué sé yo, a cada rato. No soy una persona que salga a comer a cada rato. No soy, o sea, yo salir a comer será 4 veces al año. No más que eso. Ah, pocas veces. No, muy pocas veces. No soy una persona que gaste tampoco en muchos viajes al extranjero. Soy una persona que siempre, como te decía, de lo que recibía, aunque estuviéramos, porque claro, en algún momento mi marido y yo estábamos criando 3 niños, estábamos tratando de comprarnos una casa, entonces de verdad no alcanzaba. Aún así, pescaba una parte de mi sueldo, lo metía en algo en que no lo iba a tocar y vivía con el resto. Es tremendo. Eso yo le digo el No, amor propio. Sí. Primero me ahorro, después vivo. Exactamente. Y soy como ahorrativa, siempre he sido ahorrativa, de vez en cuando me doy un buen gusto, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que cuando mis niños eran chicos, me tocó viajar a París. Era la primera vez que yo iba a París. O sea, yo conocí París como a los 50 años. Y vi un abrigo que me fascinó. Y vi el precio, impagable. Bueno, 20 años después me lo compré. 20 años después, ahorré. No soy una persona que se endeude con una tarjeta de crédito por comprarme por un abrigo, o por un refrigerador, o por nada, o por un auto, menos todavía. Mi auto es como del año 2012 y es el que sigo usando.
Y funciona. Y funciona fantástico. Un Toyota, lo adoro. Y lo voy a tratar de seguir usando hasta que ya no dé más. No soy una persona que cambie auto a cada rato. Entonces, de vez en cuando me doy por ejemplo, de repente me compro una chaqueta preciosa. Pero esa chaqueta me va a durar 30 años. Entonces, sí, soy como súper disciplinada. La gente cree que yo tengo un tremendo closet. No, mi closet es chiquitito. Y uso la ropa una y otra vez y la combino y de repente con un pañuelito tú lo cambias y qué sé yo. Así que sí, soy como bien cuidadosa. O sea, ya, bien ahorradora. ¿Eso viene por tu papá era ahorrador o usted? No, lo que pasa es que mi papá, la familia de mi papá le iba muy bien. Tenía campos en el sur, tenían una cervecería, la cervecería Aubel en Osorno, etc. Y de repente mi abuelo le prestó a unos amigos y tuvo 2 o 3 cosechas malas. Se quedaron viviendo en una pieza. Perdieron todo. Mi papá no pudo ir a la universidad porque no tenían con qué pagarla. Entonces entró a la Fuerza Aérea. Y por el lado de mi mamá, también una familia de mucho esfuerzo. Educada, pero de mucho esfuerzo. Mi abuelo materno hablaba 7 idiomas. O sea, era muy educado. Pero no les tocó a ellos pero claro, vivían en forma de esfuerzo, de mucho esfuerzo. Entonces yo crecí en eso. Y yo veía como mi mamá y mi papá hacían lo imposible por tratar de educarnos a nosotros de la mejor forma posible. Yo fui, por ejemplo, a clase de piano, becada. En fin. Y entonces, sí, tengo ese de familia, ese rigor. Ya. ¿Y inversiones? ¿Le gusta invertir la plata? ¿O más de ahorrar? He tenido mucho cuidado en no invertir en nada en Chile, por justamente que nadie me vaya a decir, no, es que usted hizo esa medida o votó a favor de esa medida como diputado o como senadora porque usted tenía inversiones en eso y quería ganar. Yeah. Así que cuando he querido hacer inversiones, ha sido básicamente en APB. Ah, ya, APB. Yeah. Donde Perfecto. nadie te puede acusar de nada. No, nada. Perfecto. ¿Y propiedades, inversión inmobiliaria le gusta? No, en general nada. Ah, porque también te podrían decir... no, yo en general, o es APB o... Ahorro APB, listo. Sí. Esto ya me lo respondiste, que tengo mi torpeo acá. ¿Cómo? Tu relación con el ahorro ya lo vivimos. No, además, habiendo estudiado economía, uno entiende que si uno ahorra, la curva del ahorro es así. Uno va al principio invirtiendo poquitito, va ganando intereses, y después esto crece, pero así, en forma exponencial, sí, por los intereses y los reajustes que uno gana. Sí, pues. Y eso mismo pasa cuando uno se endeuda. Uno va pagando la cuota, pero al final termina pagando como 3 veces lo que debiera haber pagado por justamente las tasas de interés. Entonces, como economista, entendí eso desde muy joven y por eso que trato de verdad de evitar. O sea, las únicas deudas que yo he tenido básicamente son cuando me compré la casa. Perfecto. Que uno podría decir deuda relativamente buena. Que es una deuda, claro, hipotecaria. ¿Y algún ranazo financiero alguna vez le ha pasado? No. Que no tener, bueno, que siempre fue rigurosa y no arriesga mucho. No, yo no. Probablemente si yo no hubiera estado en la vida pública hubiera arriesgado mucho. Ya. Porque me gusta el concepto de invertir en algo y arriesgarse y trabajar probablemente en algo propio, más que en acciones. Pero estando en la política, encontré que no podía. Ya. Pero ¿te gusta el emprendimiento entonces? Ah, me encanta. Y yo creo que tengo además pasta. O sea, fíjate que solamente en la parte de educación y de salud de la Municipalidad de Providencia, cuando yo llegué, el déficit anual era como de 2.000 millones de pesos. Anual, déficit anual. Una cifra muy loca. ¿Y 2 millones de dólares. ¿Solo una municipalidad? En una municipalidad. Y con los mismos profesores, los mismos colegios, los mismos alumnos, los mismos consultorios, los mismos médicos, los mismos, todo,
En un año lo pasé de menos 2.000 a más 500. ¿Y que había pura grasa? ¿Estaba mal hecho? No sé qué es lo que hacían antes, pero yo miro un balance, o miro un estado Lo financiero, entendí. o miro un presupuesto y yo digo, esto está mal, me saltan a la vista. Es como, Obvio. me pasa también, por ejemplo, que cuando hay un texto me salta a la vista una falta de ortografía, así con los números me pasa lo mismo. Y entonces me tenían miedo Con meter las botellas de vino. o sea, claro, nadie me traía números porque sabían que yo me iba a dar cuenta, pero en el acto. Así que de verdad, súper, súper, súper cuidadosa también con el dinero fiscal. Y por eso es que pudimos hacer tanto en Providencia. Podría ser como la... ¿A quién entrevistamos? ¿Cómo se llama la señora de Bonifaz? Tina Rosenberg. Rosenfeld. ¿Ya? Una tremenda directora. Ella se dedica a ser directora de empresa. Directora de po. empresa. Y Habitat, ponte tú, la pone Y ya en tiene puesto- que tener el No, ojo. si me dijo, es alemán también. La misma cosa. Rigor, rigor, rigor. Y ¿sabes qué? Uno tiene que saber leer los números. Y a mí me cargaba todo el curso de contabilidad y costo y todo. Me cargaba. Me gustaba la macro, la micro, me gustaban otras cosas. Pero yo estuve 21 años en la Comisión de Presupuesto de la Cámara primero y del Senado después. Así que desarrollé ojo del INSEE. Muy bien. Hablando de estos temas, el endeudamiento de los chilenos en general va al alza. ¿Tú qué crees que pasa y qué No se podría saben. hacer? No saben. Educación. Hay educación. Ellos lo que ven es si pueden pagar la cuota. Pero nunca les han demostrado cómo cuando tú te endeudas, en vez de pagar un refrigerador, termináis pagando 3 refrigeradores. Nadie les ha dicho eso. Nadie les ha dicho, cuidado, mira, esta tasa no es una locura. Ellos lo único que ven es el pie. Y bueno, de repente empiezan a endeudarse. Y por eso que yo lo que les diría es que vamos a hacerle curso primero a todos los alumnos en los colegios, pero también yo creo que podríamos hacer juntos algunas clases para que la gente entienda. Porque yo entiendo que las personas tienen necesidades y tienen muchas necesidades y muchas veces necesitan algo. Pero si supieran cuánto les hace daño endeudarse, probablemente dirían, a ver, puedo esperar 6 meses. Sí. Postergar la compra. El valor presente. Claro, yo no estoy diciendo, o sea, hay mucha gente que de verdad necesita a veces endeudarse para comer. Pero yo creo que la mayoría de las personas no saben el tremendo daño que les hace a ellos endeudarse. Sí, no, y además le abren la tarjeta como cualquier cosa. Claro. Uno ve que está uno entrando a la universidad, ya están ofreciéndote tarjeta de crédito. Claro. Sin saber ni contar. Y cuando tú no sabes eso y te metes, y de repente ya es demasiado tarde. Ya a esa altura está ahí hasta acá, y el sueldo se va nomás en pagar intereses, porque ni siquiera en pagar la cuota. Es muy difícil salir con de eso. Tu hijo y cercano, porque siempre se ha hablado que la educación financiera en parte falla porque en la casa como que no se habla. Sí. ¿Tú hablas con tus hijos de repente de temas financieros? ¿Es un tema? Es que mis 2 hijos mayores estudiaban economía también, así que no era necesario. Ya, mantuvieron la línea. Sí. Y con cercano, de repente se habla de ahorro, de cuidar el dinero. Yo muchas veces, sí, le digo, cuidado, esa tasa es muy alta. Mire, ¿quiere que le calcule cuántas veces va a pagar lo que está comprando? Y cuando le digo, mire, esto, por ejemplo, es a 6 años, va a pagar, no sé, de acuerdo a la tasa, 2 veces el refrigerador. La piensa, sí. Mira. Por ejemplo, con las personas que trabajan conmigo, también, y muchas veces, obviamente, uno ayuda para que no se... Porque hay veces que necesitan comprarse algo, de verdad lo necesitan, o un tratamiento médico, que no les llega nunca, un tratamiento médico que están 2, 3 años y que no pueden seguir esperando. Entonces, claro,
Si pudiera dejarle un consejo financiero, que yo creo que ya está medio entredicho en lo que hemos hablado, pero como directo a su cámara, como a la familia chilena, un consejo como de todo lo que hagas, de tu vivencia en materia económica y como en la vida laboral. Hay que gozar la vida. Hay que gozar la vida. Ese yo creo que es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Pero hay veces que uno goza más salir a caminar en un lugar bonito, de forma gratuita, que ir a comprar, que ir, no sé, a comer afuera. Cada vez que tú sales a comer afuera, obviamente que es rico salir a comer afuera, pero pagáis como 3 veces más que si lo hubieras hecho en tu casa. Entonces, ¿cómo lograr transformar el pasarlo bien en no necesariamente gastar mucho dinero? Eso es un arte. Y eso es algo que hay que ir aprendiendo en la vida. Yo no tengo por qué meterme en tu vida. Cada uno vive su vida como quiere. Pero lo que a mí me ha resultado mucho es que yo gozo, por ejemplo, trabajando en el jardín. Yo gozo viendo un árbol florecido. Yo gozo saliendo a caminar en un lugar bonito. Y en cambio, soy muy cuidadosa porque sé que en algún minuto voy a llegar a vieja. No quiero ser una carga para mis hijos y por lo tanto, de verdad, no me compro cosas que no necesito. Nunca voy a liquidaciones. Las liquidaciones son lo peor de lo peor, porque uno generalmente compra cosas porque están baratas, no porque uno las vaya a usar. Y después te llenáis de cosas que eran baratas, pero al final te resultaron requete contra cara porque nunca la usaste. Entonces, cuando necesito algo, busco, veo qué es lo más lindo, qué es lo más precio razonable, pero esas compras de impulso, esas salidas de impulso, esos viajes que son súper ricos, uno puede gozar de otra manera. Y no hay nada más terrible que estar súper endeudado. Eso te friega la vida. De todas maneras. Y finalmente, ¿por qué crees que debería ser la próxima presidenta de Chile? Por varias cosas. Una, de verdad voy a hacer que la plata rinda en Chile. Hay mucho mal gasto. Así como vi el mal gasto y lo corté en Providencia, en la comuna de Providencia, también lo voy a cortar a todo nivel. Y eso va a significar que no nos vamos a estar tan endeudados como país, que vamos a poder crecer más y que vamos a poder ir en ayuda de la gente que de verdad lo necesita. Segundo, realmente voy a cortar toda la frescura. Hay frescura en todas partes. Hay frescuras por parte de gente que trabaja en el Estado. Hay frescuras también a veces en el sector privado. Las frescuras no van conmigo. De verdad, no van conmigo. Tercero, me voy a preocupar de la gente que se esfuerza por salir adelante, que se esfuerza porque sus hijos salgan adelante. El otro día me encontré con una mujer que me decía, mire, mi hijo ha hecho todo lo que yo le pido. Tiene un promedio de 6,8. Sin embargo, él quería este colegio para poder salir adelante. Y con la tómbola llegó a un colegio súper malo, donde no va a salir adelante. ¿Qué puedo hacer por él? Me voy a preocupar de que a la gente cuando se enferme lo operen a tiempo o le hagan el tratamiento a tiempo y no que se gaste la plata en fresco que están pidiendo licencias médicas falsas que de verdad no debiéramos por qué pagar. Me voy a preocupar también de que esa gente que pide una vivienda propia y recibe un tremendo subsidio del Estado para después venderla o arrendarla, a esos también. No más. No más. La plata del Estado tiene que ser para aquellos que lo necesitan. Pero sobre todo, me voy a preocupar muy fuertemente de lo que más dolor le causa a todas las chilenas y los chilenos, que es la delincuencia, que es el crimen organizado, que es esto de que uno no puede salir a carretear. Los jóvenes no pueden salir a pasarlo bien en la noche, por miedo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo vamos a aceptar que se llene nuestro país de gente que no sabemos a qué viene, ni de dónde viene, ni cómo se llama? Eso lo vamos a cortar. Y yo en ese sentido, ya lo he hecho en Providencia. Bajamos muy fuertemente nuestros índices de delincuencia. Sé dónde hay que poner las cámaras, sé
cómo gastar lo menos posible en las cámaras, sé cómo se hace toda la estadística para saber dónde hay que poner la gente, los policías, los recursos, las cámaras, etc. Así que básicamente yo soy muy exigente con los demás, muy exigente conmigo mismo, y este país va a tener orden cuando yo llegue a la presidencia. No les quepa duda, va a tener orden. Muchas gracias, candidata. Y para terminar, le quiero hacer entrega de un regalito. Pero muchas gracias. No sabes lo que aprecio que tú hayas hecho el esfuerzo de escribir un libro para enseñarle a la gente a tener orden con su propia vida. Que me apasiona. Porque uno no se hace rico con los libros, si uno se lleva el 10%. Pero sí, es algo bonito. Es algo bonito. Sí. Pero te voy a pedir que hagamos después varios podcasts en que con pizarra le enseñemos a la gente lo terrible que es endeudarse. Me parece. Lo terrible que es endeudarse. Es terrible. Y cómo, en cambio, un pequeño ahorro, pero que tú lo hagas todos los meses, como de repente tú tienes una cantidad de plata que jamás pensaste. Que cuesta hacerlo porque es futuro. Normalmente después de los 15 años el interés compuesto se vuelve maravilloso. Exactamente. Así que vamos a hacer... ¿Te parece que hagamos un podcast? Me tinca, me gusta la idea. Ya. Muchas gracias. Y como siempre, chicos, si les gustó este capítulo, dejen su comentario, like, y nos vemos en un próximo capítulo presidencial. Muchas gracias. Un gusto, Francisco, haber estado contigo. Y te felicito por lo que haces. Gracias. ¿Qué les pareció esta entrevista? Déjenlo en los comentarios, pero volvamos a agradecer a quienes hicieron posible esta maravilla. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita.